Buenos días, estamos iniciando este viernes 3 de julio ya. Se inició julio y estamos en el 3 de julio, así es que saludarles a todos, agradecerles por acompañarnos y plantearles, ¿no?, esta agenda que es política, ya cada vez más se va a ir acentuando para ver propuestas, para ver candidatos. Comienzan a circular nombres, no solo ahora, sino ya venían circulando, unos se ratifican, otros, como es el caso del señor abogado Nebot, anuncian que no correrán, otros anuncian que sí, que les interesa, y otros, claro, hay grupos que comienzan a moverse a solicitarles que sean candidatos. Y para eso hemos invitado al señor doctor Sebastián Mantilla, estará también el señor doctor Gabriel Hidalgo, y luego haremos un contacto con el doctor Patricio Gijón para ver desde estas ópticas cómo miran el panorama, cuáles son lo que va saliendo. Así es que al doctor Sebastián Mantilla, buenos días, bienvenido Sebastián. Esta propuesta de buscar, y el anuncio del vicepresidente, de buscar un camino electoral y la salida de la contienda del exalcalde y líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, nos plantean algunas interrogantes. ¿Qué le plantean a usted, Sebastián? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo está, Francisco? Gracias por la invitación. Permítame un ratito, voy a bajar el sonido del computador. ¿Está ahí, Sebastián? Creo que estamos ahí ya. Además, Sebastián está vía Skype también y podemos... Así es que, bueno, Sebastián, la pregunta estaba planteada. Bienvenido nuevamente, buenos días. ¿Cómo está, Francisco? Igualmente, un gusto compartir esta mesa de diálogo contigo, igualmente con Gabriel. Bueno, ya, como sabemos, de alguna manera ya el proceso preelectoral ya arrancó. El Consejo Nacional Electoral de alguna manera se ha ratificado en el calendario electoral. Marcha entonces en ese sentido ya todo un calendario, un cronograma electoral que, digamos, el próximo punto sería, digamos, el cierre del registro, que sería el 16 de agosto de este octubre. Entonces, bueno, uno puede ver ya de alguna manera que comiencen ya a perfilarse ciertas candidaturas. El exalcalde de Guayaquil ha desistido de participar en las próximas elecciones. Ya ha mencionado de alguna manera también el mismo vicepresidente una intención, no lo ha dicho directamente, ¿no?, de que va a participar directamente como candidato, pero ha dicho que va a apoyar o va a participar de algún modo en el próximo proceso electoral. Y también igual vemos que hay otros candidatos que de alguna manera se han ido perfilando en los últimos meses. Me refiero, por ejemplo, el mismo señor Guillermo Lasso, y posiblemente también igual de otras tiendas políticas que van a proponer, digamos, candidaturas. Y bueno, el tema es de que, Francisco, hay también igual, más o menos creo que están todavía inscritos en el registro electoral cerca de 278 organizaciones políticas, tanto partidos como movimientos políticos. Y bueno, no supongo que va a haber una cantidad en ese número, digamos, de candidatos, pero posiblemente vamos a tener entre unas 20 y 25. 16 agrupaciones nacionales se prevén, ¿no? Un poco así. Sí, ¿Esto es posible? Sí, entonces posiblemente tengamos entre, digo yo, 15, 20, 25 candidatos a la presidencia de la República. Es decir, va a haber una cantidad también igualmente de opciones, dispersión. Tal vez se puede dar, como se han dado en otros procesos electorales, ¿no?, que la gente de alguna manera vaya discerniendo o vaya de alguna manera cediendo, ¿no?, y vaya diciendo, bueno, este sí, este no, y tengamos a la final 3, 4, 5 candidatos con mayor opción política, pero yo diría que todavía también es prematuro. En días pasados le escuchaba justamente al doctor Polibio Córdoba, él mencionaba que todavía existe un nivel de indecisión o no decisión del voto en un 80% de la población, es decir, apenas un 20, un 15, 20% tiene una posición política. Tiene una posición política. Y entonces, bueno, habría que ver qué es lo que pasa en el transcurso de las próximas semanas, pero vemos ya que
se están perfilando candidaturas, posiblemente vayan a disputar este próximo proceso electoral también partidos y movimientos también hasta cierto punto fuertes que tienen representación en todas las provincias, y ahí me refiero eventualmente también al movimiento, por ejemplo, de Gustavo Larrea, que tiene representación en todas las provincias, posiblemente el correísmo. Habrá que ver qué es lo que pasa. ¿Tendrá candidato? Hablan más o menos en conjunto con Unidad Popular. Se habla de un candidato de Quito, de un exalcalde, que podría generar un frente nacional, una agrupación nacional. No sé, todo esto, Sebastián, ¿se puede enmarcar en qué? Bueno, habría que ver, ¿no? O sea, hay varios movimientos y habría que ver esta candidatura que está mencionando del exalcalde de Quito, a través de qué movimiento se canaliza. Ya. Pero yo le diría, más allá de lo que quieran o de lo que vayan a decidir los actores políticos, en el sentido de si presentan candidato a la presidencia y ponen candidatos a la asamblea, habrá que ver también un poco qué es lo que pasa en el escenario político electoral. Y yo creo que en ese sentido el escenario político electoral está de alguna manera, digamos, como muy difuso, y existe también, por otro lado, mucha desaliento, descontento e incluso molestia de parte de gran parte de la ciudadanía con lo que es la clase política. Yo creo que como nunca antes se han dado, pero creo que a día seguido o semana seguida, los casos de corrupción. Hasta hace unas semanas teníamos el tema de los hospitales, antes fue la señora de riesgos, antes fue el señor Mendoza, ahora resulta que tenemos el tema de los carnets de discapacidad, y que resulta que no solamente lo tienen, por ejemplo, asambleístas, sino también igual los cónyuges de los asambleístas, tienen algunos, digamos, gente visible de la política, incluso hasta jugadores de fútbol. Entonces creo que Claro. este hartazgo, esta situación que se ha venido desvelando, ¿no? De que prácticamente la corrupción contamina y ha contaminado a buena parte de la clase política, va a llevar a que eventualmente la ciudadanía pueda optar por un candidato que venga desde fuera de los partidos políticos. Pero, Puede ser que Sebastián, ahí hay una cosa, o sea, es verdad, o sea, estos 14 años que ha sido de un modelo, aunque hay que reconocer que los últimos 3 del presidente Moreno, al decidir ser presidente de la República y no solo el paso para que Glass llegue a la presidencia, ha permanecido y ha ejercido la presidencia, abrió un espacio democrático, digamos así, ¿no? Ese propio sector político va a tener un candidato, se lo ve. Llegó Moreno, que es ahora se denominan Revolución Ciudadana, que tiene en este momento una discusión en el partido, que ya participaron en estas últimas elecciones, pero que además tienen 3 o 4 membretes a través de los que podrán participar. Entonces ahí tiene como 8 o 10 nombres que proponen la Revolución Ciudadana para buscar esa candidatura. Creo que incluso esta idea de que el expresidente Correa insiste, obviamente como jugada política, ¿no? Insisten que él podría ser binomio si me dejan. Dicen, no puede, de acuerdo a la Constitución. No es que si le dejan o no puede, pero claro, juega con eso. Y esta idea de juntar a estos movimientos, usted encuentra un espacio de esto, de que si hay, por ejemplo, más del 60% de quiteños que dice que necesitan un candidato que salga de aquí de Quito, y eso puede tener un peso, Sebastián. Bueno, yo creo que sí. O sea, si uno puede ver el espectro político, generalmente, si usted ve, por ejemplo, en términos más teóricos, cuando analiza los mismos procesos electorales, generalmente el elector que vota por un candidato de derechas no vota por uno de izquierdas, y uno que vota por un candidato que se define como de izquierdas o de centro izquierdas no vota por uno de derecha. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que hasta cierto punto, pese a que igualmente ciertos analistas dicen que el tema del clivaje ideológico, de la división ideológica, ya no pesa mucho en los procesos electorales de la actualidad, yo diría que prácticamente también sí hay ciertos partidos que todavía se mueven en esta misma, digamos, lógica de diferenciación, es decir, partidos de izquierda, de derecha, centro derecha, centro, extrema izquierda.
Y creo que en cada uno de esos espectros se van ubicando algunas organizaciones políticas. En el caso, por ejemplo, del correísmo, creo que van a apuntar, por ejemplo, un electorado de centro izquierda o de izquierda y van a tratar también igualmente de aglutinar a movimientos a nivel local. Y creo que igual, Francisco, en ese sentido han estado trabajando. El correísmo tiene, después de 10 años en el poder, tiene ingentes recursos y eso lo han estado gastando, lo han estado invirtiendo y creo que eso va a la final, en definitiva, digamos, a conformar una candidatura que puede ser competitiva. En el caso del sector indígena, que igualmente vea usted que también siempre se piensa en una candidatura presidencial para que arrastre una cierta votación para la Asamblea, van ellos también a proponer un candidato, en alianza con otros movimientos de la misma tendencia. Creo que ahí mismo, en esa tendencia de centro-izquierda, entra el movimiento de Gustavo Larrea, que habrá que ver qué candidatos tiene. Quién sabe, puede ser que Alianza País con Gustavo Larrea ponga un candidato y de ahí nace el señor Otto Soneskole, encuentra ese espacio ahí en ese movimiento. Y en el lado de la derecha, centro-derecha, le tenemos claro al Partido Social Cristiano. Le tenemos ahí, bueno, hay 5 precandidatos que dicen que en este mes de julio se van a definir. Henry Kronfle. Pero no descartan la posibilidad de tener un candidato independiente, ¿no? Claro, no descarta la posibilidad de tener un candidato independiente y creo que un poco dejan abierta esa posibilidad para ver si es que eventualmente apuntan o apoyen a un candidato que venga tal vez desde la academia, desde la sociedad civil, desde el sector, no de los partidos políticos. Y yo creo que le digo a Francisco, viendo un poco las circunstancias que se dan en el país, y si a eso usted añade de que si es que el COVID va a seguir y va a seguir por buen tiempo en el país, prácticamente la campaña electoral que se haga va a ser en redes sociales. Así es. Y creo que ahí puede ser, como en el caso de El Salvador, el señor Bukele es un señor que hizo campaña no del puerta a puerta, sino hizo una campaña fuerte en redes sociales y llegó al poder. Y puede ser que con esa dispersión del voto, el nuevo presidente de la República sea un presidente que gane con 20, 22, o pase, digamos, a la segunda vuelta con 20, 22, 24%. Sí. No va a tener más que eso, pero no se olvide que los últimos presidentes en la primera vuelta han llegado entre el 17 y 25%, por decir algo, ¿no? Y de ahí en la segunda vuelta se han consolidado. Exactamente, sí. Queremos, Sebastián, saludar a Gabriel Hidalgo, que está también ya en contacto. Gabriel, bienvenido, buenos días. ¿Cómo observa usted este movimiento? Y yo le decía a Sebastián, si hay un espacio, y claro, en estos días se han escuchado fuertemente, le decía el nombre de un ex alcalde de Quito, que tiene vinculación con varios sectores, ¿no? Que podría ser juntar a un grupo, pero además ya están corridos, como hemos recordado con Sebastián, está corrido varios nombres, hay precandidaturas en el Partido Social Cristiano, precandidaturas en la Revolución Ciudadana, la parte esta de Alianza País que ha gobernado estos 14 años. En fin, ¿cómo observa usted este panorama ya con un calendario, como también nos ha dicho Sebastián Mantilla, fijado, no va a haber variación? Bienvenido, buenos días, doctor Hidalgo. Buenos días. Vamos a ver si estoy bien conectado. Está bien, se le escucha acá por lo menos bien. Un poquito del volumen tal vez, Gabriel. Ahora no tenemos sonido. Creo que el micrófono. Sí, ¿ahora? Ahora sí. Vamos a ver, estoy escuchando con retorno. Sí, es un poco de volumen seguramente. No sé si se le puede llamar por teléfono. Mantenemos el Skype, pero las respuestas y podría ser telefónicamente, Gabriel. Bueno, mientras un poco nos ponemos a tono con la tecnología, como suele decir, Gabriel está ya también en Skype y claro, para nuestros amigos de Democracia TV. Le están pidiendo alguna cosa, Gabriel, que ojalá pudiera hacerlo vía telefónica
y mantener el Skype, Gabriel. Vamos, Sebastián, hasta arreglar los temas con Gabriel. Dos cosas más que me gustaría, a ver si es que usted nos puede ayudar, Sebastián, que es, si estos movimientos políticos que tienen más o menos ya la presencia nacional, ayuda a que un partido o un movimiento que ya ha corrido, en el caso de, creo, el Partido Social Cristiano, no sé, a lo mejor otros grupos que tenían ya trayectoria, que han logrado sobrevivir a estos 14 años, si se juntan, pueden abrir este espacio teniendo en cuenta que el 80%, más del 80%, no tiene una definición. Puede ser, Francisco, yo creo que sí. Incluso más bien yo le diría lo siguiente, le diera vuelta un poco al razonamiento. Yo le diría que si usted ve cuál sería el nivel de apoyo que tienen actualmente los partidos políticos y los candidatos que comienzan a perfilarse de estas principales fuerzas políticas, yo les diría que no les alcanza. O sea, apenas le digo, no sé si llegarán al 16, 17, 18. Claro. Y para ellos va a ser importante tener el apoyo de otros movimientos, incluso movimientos locales. Es decir, movimientos que pueden estar en Manabí o que pueden estar en El Oro. Habría que ir pensando, digamos, en función de qué partidos. Por ejemplo, el Partido Social Cristiano es un partido que ha mantenido su votación importante en la provincia del Guayas, principalmente en la ciudad de Guayaquil. Tiene también alguna llegada en Manabí, alguna llegada en El Oro, pero no es, por ejemplo, tan fuerte, y no es fuerte, por ejemplo, en la sierra. Yo diría que incluso el no éxito de la candidatura de Nebot se debió a que no cuajó, no terminó de cuajar y no llegó, En la sierra. digamos, como exactamente en la misma sierra como tal. Y creo que eso le llevó a desistir al mismo exalcalde Nebot. Y ve usted que, por ejemplo, en el caso de los socios cristianos, va a ser importante que ellos tengan o hagan una alianza, por ejemplo, con un movimiento que esté ubicado, por ejemplo, en Quito, o movimientos locales que estén, por ejemplo, en la provincia de Tungurahua, Ambato, pensemos en el norte del país o en el sur. Eso le puede dar, digamos, como una cierta votación adicional que le puede dar... Consolidar una perspectiva política, más que una candidatura presidencial. Exactamente. Habría que ver, en el caso, por ejemplo, del correísmo, yo le diría que hasta cierto punto no hay que, digamos, menospreciar, subestimar la capacidad organizativa, la capacidad de recursos que tienen. Demuestran que tienen recursos, sí, sí. Pero ahí sí. Tiene usted una posibilidad, dice, una cosa hubiese sido con Correa, pero claro, tienen los dos hermanos que se les menciona y tiene una lista de ministros que no están juzgados o que no están presos, que podrían ser los nombres que se usen o a lo mejor buscar un tercer nombre ellos también que pueda presentarse, ¿no? Sí, puede ser. Yo creo que tienen algunas opciones el correísmo. Incluso yo he dicho que puede ser, por ejemplo, un acercamiento con el mismo sector indígena. Yo, por ejemplo, no le vería nada extraño que eventualmente vayan solos en la primera vuelta y en una segunda vuelta se junte una parte del sector indígena liderado por el señor Vargas, que, como todos sabemos, en las protestas de octubre se manifestó claramente con su bandera correísta y un poco empujar los dos, ¿no? Vargas y el señor Issa. El señor Issa también, sí. Exactamente, entonces, pero también igual, si usted ve, por ejemplo, cómo a trastiendas se han dado, por ejemplo, ciertas alianzas, en el caso de ciertos entendimientos que se ha dado entre el Partido Social Cristiano y Alianza País, en la Asamblea Nacional, en el Consejo Nacional Electoral, y ahora, por ejemplo, en el Tribunal Contencioso Electoral, donde salen un poco a defender, hasta cierto punto, a responder al Contralor Celi. Uno se puede ver también de alguna manera que ¿por dónde están las influencias? Detrás están las influencias, entonces tampoco no me llamaría la atención de que eventualmente, por ejemplo, el correísmo o eventualmente el Partido Social Cristiano vaya con un candidato medio potable, que no parezca tanto que es de la Revolución Ciudadana, pero que eventualmente ayude como para consolidar una cierta votación.
Habría que ver, le digo, hay varias posibilidades. Recién estamos comenzando, habría que ver qué es lo que está pasando. Parece que el lunes se abrirá ya definitivamente esto. Gabriel ya está, Sebastián, pero antes de darle paso a Gabriel, quisiera que repita, escuchemos lo que dijo el señor vicepresidente en Cuenca, para partir también desde ahí. Ahí hay un mensaje electoral. Esto dijo el vicepresidente de la República. Fue en el marco de la entrega de créditos por cerca de 80 millones de dólares a Cuenca para la ejecución de obra pública que el segundo mandatario hizo pública su intención de trabajar su candidatura para las próximas elecciones. Y ese camino voy a empezarlo a trabajar en los próximos días para que el Ecuador pueda tener una opción, lejos del autoritarismo, lejos de la corrupción, lejos de la prepotencia, lejos de tantas cosas que nos han hecho tanto daño. No explicó con qué partido político lo haría. Yo trabajaré para buscar ese camino que nos una no por ideología sino por objetivos. Ese trabajo que he hecho desde la vicepresidencia lo haría también en función de un camino electoral. Al vicepresidente de la República se lo ha visto muy activo durante la emergencia sanitaria por la pandemia. Ha recorrido varias provincias del país, visitando los hospitales que atienden a pacientes COVID. Yo soy un ciudadano que le tocó servir a su país. Nos ha tocado enfrentar situaciones que nunca me imaginé. Aquí seguimos y seguimos para ayudar mientras podamos. En su visita a Cuenca, por ejemplo, actualizó las cifras de pacientes con coronavirus y sobre todo habló de la preocupación de un colapso de los sistemas de salud. 17 camas UCI al inicio de la pandemia para el COVID, hoy 44. Las 44 están al límite en este momento. Estas son las declaraciones que en la ciudad de Cuenca las hizo. Gabriel, nuevamente bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, y buenos días a los amigos de Radio Democracia. Buenos días, Sebastián. Estoy encantado de compartir con ustedes. Tenga la bondad de disculparme, he tenido algunas dificultades tecnológicas, pero aquí estoy a sus... Y con Sebastián, y yo le ponía este ingrediente de esto que ha surgido en esta semana a propósito de que deja la candidatura presidencial o no corre el señor abogado Nebot. En un frente que podría estar encabezado por un exalcalde de Quito que ha estado presente en muchos temas. Pero claro, hemos analizado lo que puede hacer el correísmo, los espacios, esto de más del 80% que no tiene una definición política. ¿Cómo está mirando usted esto que ya corre con el calendario fijo? Bueno, a mí me parece que lo primero que se tiene que observar es que, tal y como usted acaba de decir en un momento, las candidatos electorales podrían atomizarse y atomizándose entonces se van a disputar el centavo, ¿no es cierto? Va a haber segunda vuelta electoral con alrededor del 20% de las preferencias electorales, que es muchísimo, que es bastante, y los demás se van a repartir lo restante, ¿no? Digamos, si los dos primeros candidatos acceden concentrando el 40, el 43, el 45, el 50% de los votos, ya, digamos, poniéndome en el punto de la segunda vuelta electoral, significa que va a haber otro 50% de los que se van a tener que se va a decantar por alguna de todas las posibilidades restantes. Ya varios por la misma tienda política, por la misma tendencia, igualmente política. Eso podría querer decir que va a haber muchísimos más candidatos en este primer momento distintos, ¿no? En un sistema electoral tan pequeño como el nuestro, en un sistema partidario enorme en comparación con nuestro país, pequeño territorialmente y digamos densamente poblado, sí. Vamos a tener tres instancias. Una instancia para las llamadas segundas elecciones primarias por la opinión pública, que va a ser la primera vuelta, y luego sí la ronda de definición en el balotaje, en la segunda vuelta electoral. Entonces, en esa primera instancia puede haber luego la segunda instancia podría dejar en menos candidatos. Yo sospecho que, digamos, esto es una conjetura muy mía, que podría haber muy poquitos candidatos ya para la primera vuelta electoral. Esa segunda instancia que he llamado, podría haber, digamos, un candidato por Sociedad Patriótica, que es Lucio Gutiérrez, ¿no es cierto? Luego, hay la organización del sentenciado y encarcelado, que se llama Fuerza Compromisos en el correísmo, ¿no? Hay el doctor Tandazo, luego el Partido Social Cristiano también tiene sus alfiles, ¿no? Sí. Está Cristina Reyes, César Ron, Henry Cucalón, Henry Cronfle, Luis Fernando Torres, con el movimiento Cambio, preparándose algo, está cocinándose algo.
de la campaña en las redes sociales, como acaba de anticipar Sebastián. Luego podría estar Fernando Balda, en Pachacutic también podría aparecer Guillermo Lazo, digamos que son candidatos que participan de forma primaria, o salvo que quieran simular elecciones primarias. También del movimiento Suma, Guillermo Celi, de Juntos Podemos, Paul Carrasco, que es, digamos que todavía está por verse si su organización política, incluso también la del correísmo, pero bueno, el tiene correísmo tiene otros... según esta última orden de la Contraloría, pero Gabriel, de eliminarlas del registro de partidos y movimientos políticos, por ruptura y por el oficialismo, el vicepresidente Sonnenholner y otro grupo de independientes, entre ellos Isidro Romero Carbo, Andrés Páez, Galo Lara, Pablo Gamba. Es decir, con esta lista ya extendido un poco, digamos, detallada, ya hemos citado al menos unas 20 personas, de las cuales nos quedaremos seguramente con unas, no lo sé. ¿Cree que 6 podrán ser? Unas 6 candidaturas que puedan unas definir 6, 8, porque claro, Sebastián decía por lo menos unos 18 para esta primera vuelta, pero claro, si usted dice se van decantando, se puede organizar esos, podrían transformarse entre 6 y 8, y la posibilidad de esta gran coalición en donde incluso esté el Partido Social Cristiano y algún otro de los de Quito que sobreviven, ¿usted ve posible, Gabriel? Bueno, son posibilidades de coalición, de alianza que siempre se han venido ofreciendo. Al que Sebastián, yo espero a que los partidos políticos consigan un consenso, pero mirándolo con un poco de desconfianza resulta distante. En circunstancias como esta, en donde la crisis política y la crisis económica genera una brecha de posibilidad para las candidaturas, imponerse los intereses personales y parciales difícilmente gran alianza de partidos. Al igual que otros sectores, yo también aspiro a que los partidos y los movimientos de una misma tendencia presenten un candidato de tal forma que puedan no solamente presentar candidaturas unificadas, listas unificadas, sino además una propuesta de gobierno transparente que facilite a los figuras carismáticas, sino con una propuesta de campaña que elabore los principales problemas, los problemas más urgentes. Bueno, entonces ahí, Sebastián, si es que se puede decantar, o sea, esta especie de primarias internas en los partidos, nos puede llevar a tamizar un grupo de candidatos, y claro, podríamos entonces encontrar entre 6 u 8, que no es que sea poco el número, pero 6 y 8 es como más manejable incluso en la papeleta. ¿Qué más podemos esperar de esto que parece que es un desierto político con un montón de cosas pequeñitas, Sebastián? Bueno, yo diría que, como ha mencionado Gabriel, bueno, ahí todavía se mencionan varios nombres que pueden llegar, como él ha mencionado, entre 15, 20 precandidatos, y que posiblemente a medida que ya se acerque ya el proceso electoral como tal, a medida que se acerque ya el proceso electoral como tal, veremos que se van ya teniendo y van quedando como unas candidaturas fuertes. Pero yo un poco insistiría, yo creo que a la final buena parte de los mismos movimientos, pese a que no tengan mucha fuerza hasta cierto punto, van a terminar por inscribir candidaturas. Claro. Y creo que a la final ya una especie de alianza para un poco que se queden estos 6 candidatos que menciona Gabriel, se va a dar ya un poco a medida que se acerque ya la primera vuelta electoral, y no se diga ya cuando se dé ya la segunda vuelta electoral, que prácticamente habrá que ver ya en una segunda vuelta cuál es la postura de ciertos movimientos y partidos, si van en una alianza o no, o si es que dejan el electorado libre para que vote por su propio candidato. Y claro, yo diría que además de ello, el escenario que vivimos actualmente, que es un escenario de grave crisis económica, todavía el tema del COVID no ha pasado, va a ser también un tema que va a estar siempre como
como un tema de telón de fondo, un tema que va a condicionar mucho este proceso electoral. Las condiciones para hacer campaña, Sebastián, son distintas, como habíamos visto, ¿no? Lo tecnológico, lo que estamos haciendo esta mañana, va a ser una cosa importante. Sí, sí, efectivamente va a ser el tema tecnológico y muchísimo. Y eso hasta cierto punto, bueno, puede ser que democratizar hasta cierto punto el tema de que a veces no dependa mucho de la chequera. Pero también tomemos en cuenta que incluso en redes sociales hay también... Tiene costos. Tiene costos y digamos ahí sí puede también incidir hasta cierto punto los recursos económicos que se tengan para ello. A mí lo que me preocupa mucho también es que lo que tengamos en este proceso electoral, incluso ya en estas próximas semanas, sea el tema de la campaña sucia, un tema que lo he venido yo mencionando. Creo que ahí en ese sentido vamos a tener una lluvia, por ejemplo, ya no digamos como de denuncias como las que han salido, sino de agresiones simples, ¿no? De agresiones, exactamente, para un poco golpear a los candidatos que comienzan un poco a liderar, es decir, como en una carrera de ciclismo, el que se lanza o comienza a separarse del grupo, a ese es al que le comienzan a atacar. Y pueden irlo asfixiando. Entonces eso puede ser un tema que suceda en las próximas semanas. Y eso es preocupante porque hasta cierto punto no permite que el próximo proceso electoral sea un proceso competitivo, donde toda la población de alguna manera tiene información verídica de cada uno de los candidatos. Y me preocupa también el tema de que a la final terminemos, como siempre antes, votando siempre por una persona y no por una propuesta. Yo creo que ahora más que nunca es importante también tener una propuesta. Claro, de pedirles, decirles, bueno, muy bien, ¿qué es lo que están proponiendo? La situación económica, austeriano, hasta cierto punto, en lugar de tomar medidas realmente que permitan recomponer la situación económica, el problema fiscal, la situación social, como que solamente va apagando pequeños incendios y va como dilatando la toma de decisiones al próximo gobierno. Entonces, el próximo gobierno, el próximo presidente que asuma la presidencia, realmente yo no sé si también incluso ese ha sido un factor por el cual Nebot ha desistido, porque el próximo presidente que llegue al poder va a tener que tomar decisiones realmente muy duras. Muy duras. Muy duras. Pero hay más o menos corrido de alguien que ya lo conozcan, que la gente sepa, al que esto de la campaña sucia, como dice Sebastián, pueda confrontárselo. O sea, va a necesitar un equipo de gente que esté prácticamente desmintiendo la campaña sucia y las noticias falsas que vendrán. Los medios se vuelven, por lo tanto, como mucho más sólidos por su marca, por su prestigio, por todo eso, como para sostener esta campaña. Gabriel, ¿se buscará entonces un nombre un poco para ir por el tono de la tauromaquia y ha corrido? Sí, precisamente pienso que por eso coincido en que nos surge una coalición de partidos para poder instalar un presidencialismo de coalición, ¿no es cierto? Un presidencialismo de coalición necesita el aporte, el sostén de la contribución de distintas organizaciones y partidos políticos, no solo con su contingente ideológico, sino de las nuevas finanzas, creación de empleo, del estímulo a la economía, que como decía Sebastián, el nuevo gobierno tendrá que tomar medidas muy drásticas. Ya este gobierno ha tomado medidas importantes y dolorosas, y seguramente los siguientes gobiernos tendrán que seguirlas tomando porque se tendrá que llenar la brecha del despilfarro. Señala usted que enfrentar en el gobierno pasado se llamó la guerra digital, es decir, esta guerra conseguida, impulsada y también financiada por quienes tuvieron el poder y quieren recuperarlo, y que es una guerra que se denomina, ¿no?, en la academia como posverdad. Es decir, estados que intentan posicionar en la opinión pública seguramente si continuamos viviendo estas circunstancias, que eran las que ya señalaba Sebastián, de una campaña digitalizada en donde los ciudadanos, las ciudadanas acceden a la campaña ya no de forma tradicional, en la típica concentración, en el meeting de la plaza, que se toman los espacios de las redes sociales, entonces en el gobierno, ya ocupando una posición de gobierno, sino también desde la campaña,
con, la difusión masiva de mentiras, de contradicciones, de inexactitudes que se divulgan a propósito a través de los denominados sociales que tienen centenares, miles de orgánicos no naturales que son comprados. Claro, algunos ni siquiera existen, tienen letras, tienen números, no existen, Gabriel. Y que son también replicados, es decir, cuando usted mira la opinión de alguno de estos influencers, ¿no es cierto? Influyentes, digámosles, influencer es una palabra, influyentes en la opinión pública digital, notará que tienen publicación que me parece que es del portal La Historia, en donde se confirma que el propio expresidente Correa tiene millones de seguidores, de los cuales decenas de miles son falsos. Con lo cual se demuestra que la gran disputa por las verdades y las mentiras hubo gran difusión de mentiras. Esto es un anuncio de lo que podría suceder en la campaña. Habrá gran difusión. Está en línea telefónica, Gabriel, está en línea telefónica también ya el doctor Patricio Gijón, a quien le saludamos y le invitamos a compartir este diálogo con Sebastián Mantilla y Gabriel Hidalgo. Hemos tenido alguna dificultad de retorno y de diálogo, pero doctor Gijón, estamos aquí observando el panorama político, está dado el calendario, no hay por dónde más, trabajar. Ese es el calendario, por ahí vamos. ¿Cuál su visión de esta pre-campaña presidencial? Doctor Gijón, bienvenido, buenos días. Buenos días, cordiales saludos. La pandemia de la corrupción se vuelve realmente insoportable en el Ecuador y creo que esta vez va a tener mucha incidencia en una población que realmente está desencantada con la clase política. El escándalo de hoy tapa al de ayer y el de mañana al de hoy. Ha causado verdadera indignación el sucio manejo, por ejemplo, del tema de los carnets de incapacitados. Esto ha causado, ha removido, ha fastidiado a la población nacional. A propósito de ese escándalo provocado por la asquerosa adulteración de la concesión de carnets de discapacidad es fundamental, Francisco, recordar que la Ley Orgánica de Discapacidades reconoce las siguientes: la discapacidad física, la discapacidad auditiva, la visual, la intelectual, la psicosocial. Adicionalmente también se reconoce la capacidad catastrófica, pero ni la ley ni la sociedad ecuatoriana pueden admitir entregar este tipo de documentos a discapacitados morales que, pisoteando toda norma ética, buscan en forma realmente imperdonable ventajas, cometiendo una serie de delitos graves como el establecido en el artículo 328 del COIP. En estos momentos la corrupción realmente cala hondo en la población ecuatoriana. Pero ahí entonces, doctor Gijón, lo que podríamos decir es que develada así, desnudada la corrupción como está, con este último episodio, uno podría decir, por fin este hecho va a tener un peso específico en una campaña electoral. Usted nos está recordando y nos dice lo de la ley y la indignación que ha generado en la sociedad. Pero eso también nos permite visualizar políticamente entonces por dónde puede ir ese camino. Y antes de ir a eso, para que reflexionemos en conjunto, el abogado Jaime Nebot en Teleamazonas acaba de decir lo siguiente. Cambio de perfil y ahora voy a ejercer el cargo más importante de mi vida privada y pública, el de ciudadano ecuatoriano que quiere luchar para que los ciudadanos se empoderen de su papel y pongan su sello y su marca decisivo en el rumbo del país, que es su rumbo, hacia la ruina o hacia la prosperidad. ¿Por qué vía consulta? Porque es el pueblo directo el que toma la decisión pasando por encima. Y en ambos casos, de adentro o de afuera, tenemos que valorar la aceptación de carácter popular.
Eso es, doctor Gijón, este espacio entonces que abandona la carrera presidencial, el señor abogado Nebot, abre al mismo tiempo que dice vamos a tener candidato y del partido tenemos esto, y eso habíamos analizado tanto con Sebastián Mantilla como con Gabriel Hidalgo, pero abre un espacio y dice podemos ir en busca de un independiente, buscar, y también está lo del vicepresidente Sonnenhauser que dice voy a trabajar también en eso. ¿Cómo esta indignación que usted nos recuerda del último de los innumerables escándalos que claro, dan asco, pero estamos mirando qué puede hacer, cómo construir lo siguiente, doctor Gijón? Cómo no, Francisco, permítame solamente en un minuto concluir lo que estaba expresando. Realmente tanto la Contraloría como la Fiscalía General del Estado tienen que hacer su trabajo no solamente en el Ministerio de Salud Pública, sino también en el CONADIS, organismo que ha estado bajo el mando de un señor Javier Torres, que ha estado manejando las discapacidades y es fundamental hacer una valoración de ese tema. Yo mismo conozco una forma inadecuada como se ha manejado un conflicto que va a ser en los próximos días seguramente otro escándalo con la Federación de Ciegos del Ecuador, a la que realmente se le deja a un lado, prácticamente está por desaparecer, solamente por aupar, por apoyar a una dirigente de apellido Banchón, que corresponde uno de los principales problemas. Bueno, el presidente del correísmo y desde antes del correísmo manejando, valdría la pena ver cuántos autos ha importado, si sigue siendo funcionario de la Asamblea, pero ese es un tema que nos gustaría, y sobre todo aquello de los discapacitados y el tema de la Federación de los Ciegos. He visto actuar a Mario Puruncajas, que era presidente de esa federación, que lo conocemos, un gran trabajador, un luchador social. Pero esto que puede ser motivo de otro programa, doctor Gijón, nos lleva a pensar de cómo hacemos un planteamiento, que es para lo que le queríamos invitar ahora. Le insisto, doctor Gijón. ¿Cómo no? Realmente la situación de crisis que el país está afrontando como nunca en su historia, se han reunido todos los problemas. Afronta una mega crisis en lo económico, en lo social, en lo político, en lo moral, una crisis de salubridad pública. Todo ello determina el hecho cierto de que hay una población desencantada. Y si es que a eso se une lo que estaban expresando tanto Sebastián como Gabriel, una proliferación de posibles candidaturas, la situación se convierte realmente en un panorama muy complejo, donde alguien que podría tener un sólido 18 o 20%, esto es, alguien vinculado con los propios verdugos que causaron esta megacrisis, pues la situación puede ser desastrosa. En el caso de la... Pero ahí parece que la corrupción, doctor, va a pesar. Y eso sí, que los que han estado en estos 14 años en sus diversas formas, podrían bajar, y entonces ya no hay este sólido 14 o 15% que les permitiría en realidad pelear. ¿Comienza un poco a desgranarse o no siente eso usted? El problema tiene que ver con el número de candidatos, con la proliferación de los mismos y con la posibilidad de que alguien tenga una minoría sólida, puede realmente hacer efecto negativo y podría incluso pensarse en la opción de una segunda vuelta. En torno a al hecho de que el abogado Nebot haya abandonado la posibilidad de una candidatura presidencial y de que su partido abra la puerta no solamente a precandidatos de sus propias filas, estoy convencido de que ellos están mirando, y sobre todo el abogado Nebot, hacia algún candidato independiente que seguramente en las próximas horas renunciará a la segunda magistratura del Estado y podría ser parte de la papeleta electoral. Usted encuentra ahí entonces a lo que acaba de decir el vicepresidente en Cuenca, Otto Sonnenhauser, que podría ser un candidato, y no lo que decíamos hace un momento, un exalcalde de Quito que también ha sonado fuertemente aquí, ¿no? Sin duda, ahí se conecta lo que acabo de escuchar de las declaraciones que esta mañana ha dado el abogado Nebot,
y también las que dio en Cuenca el día de ayer el vicepresidente de la República. Pero más allá de candidaturas, lo que el país aspiraría es a saber cuál es el camino, cuál es la posibilidad concreta, cuál es el proyecto que en definitiva le proponga al Ecuador salir de esta mega crisis, de esta situación tan delicada, con una pérdida constante de empleo y trabajo que ha llevado a una pobreza generalizada de la población. Más allá de candidatos, más allá de nombres, de hombres, de caras, de gestos, de sonrisas, lo que queremos es un plan clarísimo, y lo que el país aspiraría son acuerdos mínimos y no una proliferación enorme de candidaturas, sino ojalá máximo 5, a efecto de que exista por primera vez la posibilidad de entender a dónde apuntan, qué es lo que plantean, qué es lo que proyectan. Menos mal, esta campaña va a tener características excepcionales, va a ser diferente a todas las demás. Precisamente por la pandemia, esta va a ser una campaña donde las redes van a tener un peso medular y donde quizá, ojalá, el espacio para la demagogia se vaya reduciendo. Se reduzca, como ha dicho Gabriel Hidalgo y Sebastián, que se reduzca en el tema de, incluso de esta noticia falsa, de descalificar a la gente, valerse del anonimato para... Entonces va a haber que lidiar con eso también. Sebastián, este tema que nos lo pone Patricio Gijón, político como es, además con esa sensibilidad para entender lo que pasa, ¿qué es la corrupción? O sea, él está tan indignado como todos, y ustedes tres han coincidido en eso. Entonces, sí va a ser el tema de la corrupción un tema esencial para tratarlo en campaña y para ver cómo reacciona la población, y no tengamos una población que tolere la corrupción y que a veces incluso aplauda, diga, hizo obra pero robó, eso se tiene que acabar. ¿O todavía tiene un peso, Sebastián? Bueno, Francisco, yo creo que si usted ve lo que ha pasado en los últimos días, que ha sido realmente penoso para el país, uno puede ver que ahora sí, frente a lo que pasaba anteriormente, donde el tema de la corrupción era un tema que preocupaba y estaba en un quinto, sexto lugar, ahora se ha vuelto como el tema prioritario y de gran preocupación de la población nacional. Entonces creo que ese va a ser un tema importante en el próximo proceso electoral, pero no solamente va a ser importante el tema de la corrupción, sino de quién hable sobre la corrupción. Y en ese sentido, creo yo que igual este candidato o los candidatos de la presidencia tienen que ser personas probadas, no solo en el campo académico, en el campo profesional, sino tienen que ser totalmente íntegras, que no exista, digamos, como duda de su calidad moral y ética como tal. Creo que igual el tema de la corrupción, que va a ser un tema prioritario, importante en la próxima campaña, también va a ser importante igualmente otros temas que preocupan a la ciudadanía, el tema económico, la generación de empleo, el tema de una política social, cómo de alguna manera, por ejemplo, va a dar respuesta del próximo gobierno a esta, digamos, crecimiento importantísimo que se va a dar de la pobreza. El tema del COVID va a generar en las próximas semanas y meses una cantidad de gente que pierde el empleo y que entra en situación de pobreza. Entonces hay temas que también van a estar ahí jugando un papel importante. Y solamente permítame un poco como comentar lo que han mencionado anteriormente mis otros colegas panelistas. Creo que sobre el tema de las redes sociales y el tema de la posverdad, yo creo que, por ejemplo, hay fuerzas políticas que pueden tener ya cierta ventaja. Creo que el correísmo, por ejemplo, tiene ya una cierta ventaja. Uno puede ver cómo con todo el dinero que tienen, todos los recursos económicos que tienen, ya tienen ahí una especie de un batallón completo de trolls que está ya ahorita solamente listo para actuar. Y digamos, no dejemos de lado también un tema que a veces en los temas, digamos, como muy nacionales o muy internos de Ecuador y de otros países no se toma en cuenta. Es la progresiva, digamos, influencia que Rusia está teniendo en los procesos electorales. Ya se ha dado en otros países y creo yo que con esta cercanía que existe, por ejemplo, del expresidente Rafael Correa con el señor Putin, no me llamaría la atención de que solamente trolls pagados por el correísmo, sino también apoyados por el mismo gobierno ruso,
intervengan en el proceso electoral. Es decir, ahí tenemos ya incluso un desbalance de fuerzas en el próximo proceso electoral, e incluso, como decía también, igualmente parte de eso va a circular el tema de redes sociales. Creo que a ese tema también hay que ponerle atención. Creo que igual, por ejemplo, en el caso del Partido Social Cristiano, digamos, me apena un poco la postura del Partido Social Cristiano y esta iniciativa de Nebot de no lanzarse a la presidencia de la República y decir que va a apoyar o va a correr con una consulta popular. Yo le diría, eso es hacer como campaña anticipada, eso es hacer como campaña política de manera indirecta. Yo sí hubiera preferido que compita una participación directa. Una participación directa y no esté un poco como distorsionando el tablero electoral. Es una especie como de distorsión, porque ahí va a aparecer también el señor Nebot como candidato sin ser candidato. Entonces creo que más bien, si es que él está hablando de ir a una consulta para tratar debería dar un espacio al candidato. Exactamente, y así también como proponen una consulta para tratar ciertos temas que son de importancia para el país, también yo les llamaría la atención al señor Nebot y al mismo Partido Social Cristiano. Tienen un bloque importante en la Asamblea, tienen aliados en la Asamblea, como es el mismo correísmo. ¿Por qué no proponen, por ejemplo, ahora y no apoyan, por ejemplo, el tema de leyes que tienen que ver con la lucha contra la corrupción? De la extinción de dominio, claro. Exactamente. ¿Qué pasó con la ley de extinción de dominio? Y hay algunas cosas que podrían hacer en los próximos meses a través de la misma Asamblea Nacional, y por eso veo hasta cierto punto insubsistente, le veo realmente poco acertado el hecho de plantear una consulta popular en esta línea. Habrá que esperar. Sebastián, ¿hay entonces la posibilidad de generar un candidato distinto a todos los que hemos escuchado? El propio Jaime Nebot ha dicho que sí. O sea, yo creo que los mismos actores políticos son conscientes de que después de todas estas denuncias que han habido sobre el tema de la corrupción, donde prácticamente no se salva a nadie. Ve usted en la Asamblea Nacional, no sé cuál de todos los asambleístas no tiene carnet de discapacidad, y no sé cuál de todos ellos no ha importado un auto de lujo de alta gama con descuentos en los aranceles. Pero yo creo que después de todo eso, o sea, este tema de la corrupción no solo que ha golpeado a ciertos actores, sino ha terminado por golpear y llevarse a toda la clase política. Entonces los actores políticos son conscientes de que ir con un actor político que ya ha estado de alguna manera, o se le relaciona con la partidocracia, se relaciona con los partidos políticos, no les va a dar hasta cierto punto buen resultado. Entonces por eso son conscientes de que tienen que optar o podrían optar por un candidato que realmente sea íntegro, que sea una nueva cara, que sea realmente, que asegura hasta cierto punto, digamos, una cierta votación de la ciudadanía. Y yo creo que la ciudadanía está, digamos, harta ya de lo que ha pasado con el tema de la clase política. Pero también está esperando una respuesta política. Exactamente, está esperando una respuesta política, sí. Entonces yo creo que la opción va a ser esa, ¿no? Posiblemente sea alguien que, el próximo presidente de la República, alguien que no venga necesariamente de los partidos, aunque los partidos terminen por apoyarle, como habría esa posibilidad, y lo mencionaba el señor Nebot, a través del Partido Social Cristiano. Doctor Gijón, con usted terminamos esta reflexión y abrimos el espacio. Ojalá la próxima semana podamos reencontrarnos también para seguir. Pero le pediría entonces, doctor Gijón, estas posibilidades, y con su experiencia política, yo le diría, hay la posibilidad de construir contando con todas las fuerzas, con todas las que quieran, porque ya hemos visto en este diálogo que fuerza hay unas que van a insistir solas, pero si se abre una posibilidad de ir juntos, de tener un candidato que no represente solo a un partido, sino a varios, usted encuentra esa posibilidad, y esa con este nombre que suena de un exalcalde de Quito. Ojalá se dé. Sería importante, sería positivo para la población ecuatoriana que existan alianzas que reduzcan el número de candidatos en una papeleta. El Partido Social Cristiano tiene mucha experiencia en materia de gobernar desde fuera del gobierno, de manejar hilos de poder. El país no puede entender, por ejemplo, que dicha organización mantenga un acuerdo al interior del Consejo Nacional Electoral, que de paso este consejo, presidido por Atamaín, no le brinda al Ecuador las garantías suficientes para una transparencia en un proceso electoral, y eso también debe ser analizado. El CNE de Atamaín con Cabrera, Social Cristiano, y Acero del Correato, lo único que nos puede asegurar es más apagones electorales. Entonces,
es fundamental también que la población advierta el hecho cierto de que hay que limpiar ese organismo. Y desde ese punto de vista hemos tenido la posibilidad de mirar cómo, desde un lado, un organismo del nivel de la Contraloría General del Estado que, cumpliendo con sus atribuciones constitucionales y legales, ha hecho hace un año una auditoría de gestión y ha determinado responsabilidades claras tras el incumplimiento de una serie de recomendaciones vinculantes, esto es, obligatorias, pues vemos como la hermandad del Correato se ha unido para tratar de defender a Atamaín, Acero y Cabrera. Han presentado una gran cantidad de procesos pseudo-constitucionales en varios organismos judiciales, en muchas provincias del Ecuador. Menos mal, de los 13 presentados, 10 han sido ya rechazados, porque esos jueces advierten que la Contraloría tenía la capacidad de auditar y tiene la capacidad que le da precisamente la Constitución en su artículo 211. Entonces, todos estos elementos y lo que tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral también debe formar parte del análisis buscando la seguridad del próximo proceso electoral. Yo quiero agradecer al señor doctor Gabriel Hidalgo, al doctor Sebastián Mantilla y al doctor Patricio Gijón. Se quedan muchas preguntas todavía. Creo que podremos conversar la próxima semana y les estaremos convocando para eso. Ir un poco lo que ha dicho el doctor Gijón también. Hay que trabajar en el tema del Consejo Nacional Electoral y resolverlo para tener una garantía de un proceso claro y limpio. Luego de este corte continuamos y haremos contacto con el doctor Fabián Corral y las inconstitucionalidades del artículo de la ley humanitaria y sobre todo el artículo 169 que está siendo interpretado. Enseguida volvemos. Estamos aquí para acompañarte. Sí, para no dejarte solo en medio de esta incertidumbre, de tanto miedo. Para protegerte de las noticias falsas que abundan y te enredan. Para informarte y compartir nuestra opinión. Estamos aquí también para entretenerte, sacarte una sonrisa, para que escuchemos juntos un playlist de tus canciones favoritas. Juntos, en el